Muy bien, doctores, vamos a empezar. Entonces, la clase del día de hoy compete a lo que es el control de potasio, calcio, magnesio y fosfato por parte del órgano que ya estamos estudiando hasta el momento, que es el riñón, ¿no? Entonces, vamos a empezar. A ver, entonces, primero que nada, el potasio, vamos a empezar. Ustedes saben, ya les he explicado, el potasio es un elemento muy importante. Funciona como uno de los requerimientos para poder mantener la actividad cardíaca, ¿no? De hecho, ustedes han visto que el potasio juega un papel fundamental, por ejemplo, en la fase 4, ¿no? Del potencial de acción rápido y permite, pues, eh, la despolarización de la célula cardíaca. Y de la igual forma, como sucede con la célula cardíaca, igual forma sucede con la mayoría de las células que necesitan una despolarización. Quiere decir, por ejemplo, ¿no? El músculo liso y el músculo estriado. Entonces, el potasio es un elemento que es muy importante para la actividad eléctrica porque la electropositividad del potasio, ¿no? Es el que permite la carga el cambio de cargas que finalmente se cae en el potencial de acción, ¿sí? Cuando yo les dije que debíamos aprender los valores normales de los electrolitos en la sangre, les decía porque entre uno de ellos existe uno que es el potasio, y el potasio tiene que estar en valores de 3,5 a 5,5 miliequivalentes por litros en sangre, ¿no? De tal manera que el límite o el rango en el que se mantienen es sumamente estrecho, ¿no? Sumamente estrecho, y eso pues permite que pueda haber variaciones considerables cuando, por ejemplo, nosotros tenemos una ingesta de un alimento abundante en cantidad de potasio. Sin embargo, a pesar de que el potasio se debe mantener en niveles estrictamente, prácticamente muy estrechos, el riñón, que es el órgano que se encarga de regular la cantidad de potasio corporal total, es muy efectivo para mantener esa cantidad estable, a pesar de los ingestos habituales y continuos y muy diversos entre personas. El potasio puede estar presente, por ejemplo, en la fruta, como son la fresa, la naranja, la mandarina, ¿no? En cantidades grandes como en los frutos secos o en cantidades bajas como por ejemplo en los almidones, ¿no? Entonces, evidentemente, una dieta muy variada en distintos tipos de personas hace que la cantidad de aporte de potasio en mil equivalentes sea muy variada. Hay personas que ingerirán apenas 50 mil equivalentes en un día, así como otras que llegarán hasta los 200 mil equivalentes por día. Entonces, es el riñón el que tiene que mantener la cantidad o el balance cero de potasio. Quiere decir, solo el potasio que yo requiero y no tener ni más ni menos, ¿no? Entonces, cuando uno ingiere el potasio, tal como ustedes pueden ver ahí en un promedio de 100 mil equivalentes por día, aproximadamente 5 a 10 mil equivalentes se pierden a través de las heces. No solo porque no se llegan a absorber, sino también porque hay que acordarse que a lo largo del tracto digestivo, los líquidos provenientes de las secreciones, como son pancreática e intestinal, tienen también un contenido en potasio. Por lo tanto, es relativamente normal perder potasio en esas cantidades. Lo que es más, cuando tenemos un proceso infeccioso del tipo diarrea, por ejemplo, aguda, como sucedía en el cólera, ¿no? Las pérdidas de potasio son tan extremas que la persona puede llegar a la hipocalemia solo por la diarrea, ¿no? Dos, finalmente se absorbe una gran cantidad, prácticamente el 90% del potasio, y esos 90 mil equivalentes pasan al potasio corporal total. Y entonces en el cuerpo el potasio se distribuye entre dos compartimentos fundamentales. El primero es el extracelular y eso incluye pues evidentemente el potasio plasmático y el potasio en depósitos tisulares, o sea, en tejidos, ¿no? Que es más o menos en cantidad 3.500 mil equivalentes por kilo, y en líquido extracelular aproximadamente 65 mil equivalentes, no por kilo, perdón, de potasio. Eso quiere decir que en el intracelular, evidentemente, hay muy por encima de casi 3.000%, ¿no? La mayor cantidad de potasio, ¿no? Entonces, solamente una pequeña cantidad, que son 65 mil equivalentes, podemos encontrarlo nosotros, que están presentes en todo el plasma y el líquido intersticial. Hay que mencionar
que el potasio está moviéndose desde los depósitos tisulares hasta el líquido extracelular o viceversa, gracias a la acción de estas tres sustancias, que son la insulina, la adrenalina y la aldosterona. Son las que juegan un rol importante en el movimiento del potasio de un compartimiento a otro. Una vez que nosotros tenemos una cantidad de potasio extracelular y si este potasio extracelular ha excedido la cantidad requerida de potasio total, entonces este debe ser eliminado por el riñón, siendo que, miren ustedes, si llegamos a absorber 90 equivalentes de los 100 equivalentes y nuestro individuo se encuentra en equilibrio, es decir, estos 90 equivalentes estarían de más, el potasio debe ser eliminado gracias al riñón en 95 equivalentes. De tal manera que el riñón siempre mantiene el equilibrio, ¿no?, de un balance cero. ¿Y cuáles son los elementos que hacen o que alteran la cantidad de potasio excretado a través del riñón? Son tres, ¿no? La concentración plasmática del mismo potasio, la hormona antidiurética y la aldosterona, ¿sí? Muy bien. ¿Verdad? José, un favor, el último señor de la interconsulta, a ver, por favor, anda, revísalo a la emergencia, a ver si tiene alguna urgencia dialítica. Si tiene urgencia dialítica, please, por favor, déjale la receta para el catéter para que le coloque diálisis. Ya me avisas si usted déjale esta. Gracias. Ya, muy bien. Entonces, cuando tenemos el potasio, ¿no? El potasio en sus ingresos, más o menos nosotros tenemos que es más o menos 50 a 200 mil equivalentes, y estos 50 a 200 mil equivalentes aproximadamente se distribuyen entre los distintos compartimentos, ¿no? De tal manera que nosotros tenemos unos egresos básicamente a nivel renal. Entonces, lo primero que habíamos hablado es acerca de las sustancias que regulan el paso del potasio desde el interior hasta el exterior de la célula, y esos son básicamente dos, la epinefrina y la insulina. Los dos, a través de sus respectivos receptores, la epinefrina su receptor tipo beta y la insulina su receptor de insulina, actúan mediante la acción mediante el cual promueven la entrada del potasio hacia el interior de la célula. Eso quiere decir que las dos sustancias actúan preferentemente en estados de hipercalemia, ¿no? Quiere decir en el caso de que el potasio esté elevado en sangre. Cuando el potasio está elevado en sangre, entonces la insulina y la epinefrina actúan para ingresar potasio al interior de la célula, y eso hace que momentáneamente, unas 6 a 8 horas aproximadamente, la hipercalemia mejora, ¿no? Tanto es así que nosotros en la emergencia, cuando tenemos un paciente con potasio de más de 6.000 equivalentes por litro, lo que hacemos es darle tratamiento médico. Y este tratamiento médico consiste primero en darle unas 7 a 10 unidades de insulina cristalina más su respectiva infusión de glucosa para evitar la hipoglicemia, ¿no? Y de esa forma logramos, por ejemplo, ¿no?, hacer que el potasio baje en sangre por la translocación que sucede del potasio hacia el ingresar al interior de la célula. Doctor, disculpe, ¿Sí? sería solución priorizante, ¿no, doctor? Sí, bueno, en realidad cuando ustedes ya lleven, cuando lleven clínica, si lo llevan con un nefrólogo que les enseñe bien, les dirá que el término de solución polarizante no existe, ese es un peruanismo que le hemos inventado nosotros, ¿no? Pero que consiste en la solución de insulina, algunos dicen que también es el bicarbonato, más el gluconato de calcio, ¿no? Pero ya cuando ustedes lleven clínica van a ver cómo es el verdadero tratamiento de la hipercalemia, ¿no? De repente tienen la mala suerte que justo caen en el hospital Menara y justo les toca conmigo. Entonces ya ahí ya les explicaré. Si no, en clínica les van a explicar. Entonces, el otro elemento importante es el equilibrio ácido-base, ¿no? Porque hemos hablado de las sustancias que en circunstancias fisiológicas actúan en el mantenimiento de la concentración de potasio. Sin embargo, hay circunstancias fisiopatológicas, o sea, en circunstancias de enfermedad. ¿Qué pasa? En un ambiente donde yo tengo una alta concentración de hidrogeniones y por lo tanto un pH bajo, ¿no? O sea, acidosis,
Y esta acidosis es producto de un déficit o un aumento del bicarbonato, acidosis metabólica, y ojo, escuchen, metabólica. El aumento de las concentraciones de hidrogeniones hace las veces de lo que hacía finalmente, más o menos lo que hacía la insulina. Pero, ¿qué es la diferencia? Que en vez de hacer ingresar potasio, el pH elevado promueve que el hidrogenión ingrese al interior de la célula. Sin embargo, en su intento de mantener la electroneutralidad, la célula intercambia al hidrogenión por otro catión. ¿Quién creen que es? El potasio. Por eso, los estados de acidosis metabólica promueven la hipercalemia, mientras que la alcalosis metabólica, o sea, la baja de la concentración de hidrogeniones, promueve la hipocalemia. Por eso es que es frecuente un paciente de acidosis metabólica encontrar con hipercalemia, ¿no? Muy bien. Y entonces, en el sustento en el cual el riñón filtra más o menos 180 litros por día y nuestra concentración sanguínea es más o menos 4.2 miliequivalentes por litro, hacemos una multiplicación y nos damos cuenta que entonces el ultrafiltrado proveniente de la cápsula de Bowman, ¿no? Y del glomérulo, mejor dicho, es más o menos 756 miliequivalentes por día. A estos 756 mil equivalentes por día que pasan a lo largo del túbulo contorneado proximal se reabsorben 67%. Y a ese 67% hay que agregarle el 20% que se reabsorbe en la rama ascendente gruesa del asa de Henle. Y entonces uno podría decir, doctor, ya tengo 87%. Significa que el 13% se reabsorbe por parte del túbulo distal y el conducto colector, ¿no? Sin embargo, ¿yo qué les he dicho? Nosotros consumimos potasio todo el tiempo, lo que significa que necesitamos no reabsorberlo, sino perderlo, porque si no nos vamos a quedar siempre con mayor cantidad de potasio y eso en algún momento va a provocar hipercalemia. Por lo tanto, los segmentos reguladores de la cantidad de potasio en sangre son el túbulo contorneado distal y el conducto colector, que son los encargados de la secreción, no reabsorción, secreción del potasio, y puede variar en sus porcentajes. Ustedes ven que varía de 10 a 50% y a 5 a 30%. ¡Wow! Tanto, doctor, la variancia, claro, porque eso depende de la cantidad de potasio que tenga de exceso. Si yo me acabo de comer un tazón lleno de puras fresas, es muy probable que la cantidad de potasio la haya excedido muy por encima de la que requiere mi cuerpo normal, entonces tiene que eliminarse hasta un 50, 70, hasta 80% finalmente en la orina. Sin embargo, a pesar de que lo habitual es que nosotros siempre estemos en un balance positivo de potasio, ¿no? Y que por lo tanto lo eliminemos a través de la orina, existirán circunstancias generalmente patológicas entre las cuales tendremos más bien un déficit. Por ejemplo, tienen un abuelo de 60 años que es una diarrea brutal, de unos 5 episodios por día durante una semana, el pobre abuelo deshidratándose y encima perdiendo potasio, porque como ya les dijo el doctor Álvaro, las secreciones digestivas también tienen potasio y tienen bicarbonato. Y es más, si es de intestino delgado, sabemos, por lo que ya nos enseñó el doctor, que tiene una gran cantidad de potasio en sus secreciones. Entonces, este paciente tendrá hipocalemia. Pregunta, ¿convendrá al riñón acaso perder más potasio a través del túbulo distal y conducto colector? No. Entonces, el riñón, que es un órgano muy noble y sabio, tiene la capacidad de poder hacer que en déficit de potasio tú puedes reabsorber, ¿no? Reabsorber potasio a través del túbulo colector y a través del conducto colector, ¿sí? Y de esa forma llegar a tener una menor excreción de potasio. ¿Y cómo lo logra? Miren el gráfico. La primera célula, que es la célula principal, que ya hemos discutido hasta el cansancio en túbulo distal y conductos colectores, está conformada por un canal que se llama el ENaC, que es el canal endotelial de sodio, y el ROMK, ¿no? Entonces, acuérdense ustedes que el canal endotelial de sodio, pues, lo que hace es permitir la entrada del sodio por gradiente de concentración, y el sodio, al haber más afuera que adentro, pues intenta ingresar, ¿no? Entonces, este ingreso del sodio desde el interior de la luz tubular hacia el interior de la célula principal genera que las cargas positivas aquí caigan y más bien tiende a ser más negativo.
Esta carga con tendencia a la negativa jala al positivo, que este de aquí es el potasio, y eso permite que el potasio salga a través del ronca. Hay una hormona que lo que hace es aumentar la cantidad de canales endoteliales de sodio para de esa forma lograr reabsorber sodio e indirectamente secretar potasio. ¿Cómo se llama esa hormona? Aldosterona. Pues esa es la aldosterona, doctor. La aldosterona actúa sobre el núcleo de la célula principal, le dice, oye, crea más ENaC para que mi sodio entre más y indirectamente, gracias a los cambios de carga, el potasio sale. Pero además tiene la célula intercalada que ya habíamos mencionado, que es una célula que se encarga de intercambiar el potasio por el hidrogenión, con tal de eliminar mayor cantidad de hidrogenión y por lo tanto mejorar el equilibrio ácido-base, reabsorbe una cantidad determinada de potasio. Esta célula que ustedes pueden ver acá, habitualmente está más incrementada en actividad en estados de hipocalemia. Y entonces acá tienen ustedes los diversos factores. Acuérdense que en los primeros sectores de la nefrona el potasio básicamente se reabsorbe, ¿no? Como siempre, prácticamente en un 90% de los electrolitos, siempre la mayor reabsorción en el túbulo contorneado proximal. ¿Dónde es el elemento que varía? Aquí, pues. Túbulo contorneado distal y los conductos colectores pueden secretar o pueden reabsorber. ¿Y de qué depende? Ah, acá está, ¿no? La reabsorción, generalmente por pérdidas de potasio, y la secreción, la aldosterona, el aumento del flujo, la alcalosis, la aldosterona, la hormona antidiurética y la ingesta de potasio. ¿Están entendiendo, no? ¿Están entendiendo, chicos, no? Sí, Sí, doctor. doctor. Muy bien. Continuamos entonces. Muy bien. Entonces, como les decía, ¿no? Uno de los elementos más importantes que regula, ¿no?, la excreción de potasio por parte del riñón es la concentración plasmática de potasio. O sea, la cantidad de potasio que tú tienes en sangre es uno de los principales reguladores de la cantidad de potasio que nosotros eliminamos. Y esto sucede de la siguiente forma. Vamos a suponer que nuestro paciente acaba de ingerir una jarra de puras fresas, ¿no? Entonces, miren ustedes, tenemos que estimula la bomba sodio-potasio TPasa, estimula la aldosterona, aumenta la permeabilidad de la membrana apical para potasio, aumenta la velocidad de flujo del líquido tubular, y esto genera, pues, finalmente que tengamos una mayor excreción de potasio. ¿Y cómo lo logra? Lo logra ya sea por sí misma, o sea, la hipercalemia genera estos efectos en el riñón, y además, de manera indirecta, lo hace porque estimula a la aldosterona. Es más, tanto es así que miren ustedes qué pasa cuando la concentración de potasio se eleva. Miren ustedes la concentración de aldosterona en sangre, se pica para arriba, ¿no? ¿Por qué? Por el efecto directo que tiene la concentración sérica de potasio sobre la concentración de aldosterona. Y en realidad ambos, independientemente de la aldosterona, tanto la concentración sérica de potasio como la aldosterona generan un aumento de la excreción de potasio en orina. La aldosterona lo hace de manera continua, mientras que la concentración extracelular de potasio generalmente tiene un efecto nulo hasta que llegamos a niveles de 5.5, 5.2. Cuando llegamos a estos niveles, generalmente ya ahí empieza el aumento de la excreción de potasio, ¿no? Y la aldosterona, que usted ya la conoce, ¿no? Ya les explicaba hasta el cansancio, y la vamos a volver a ver en endocrino, ¿no? Perfecto. 5.2. ¿Con cuánto de urea está, porfa? A ver, mándame sus exámenes para ver. De repente está urémico, si no para... Muy bien. Entonces, como les decía, la aldosterona genera la excreción de potasio y finalmente, también mediante, indirectamente, ¿no?, a través de la reabsorción de sodio, ¿no?
Muy bien. Y esto, pues, como ustedes pueden ver acá, tiene una concentración plasmática de potasio, ¿no? Que está en más o menos eh, estable, ¿no? Gracias, a pesar de la ingesta cada vez mayor de potasio por día, ¿no? Nosotros tenemos una ingesta que va a ir aumentando progresiva y progresivamente, y además, no cambia la concentración plasmática de potasio a pesar de la ingesta cada vez mayor. Ahora, ¿qué pasa cuando yo, por ejemplo, bloqueo el sistema renina-angiotensina-aldosterona? Pues lo que va a pasar es, lo que va a pasar es que finalmente, ¿no? Miren ustedes, la concentración plasmática de potasio se pica, ¿no? Eso quiere decir que la aldosterona, ¿no? La aldosterona es un elemento fundamental para poder mantener el equilibrio ácido-base, perdón, el equilibrio de potasio. La hormona antidiurética se cree que es otro de los efectos mediante el cual regula la secreción de potasio. Sin embargo, el efecto de la hormona antidiurética cualitativamente es pobre. ¿Por qué? Porque la hormona antidiurética tiene dos efectos que se contraponen. Uno, aumenta la captación de sodio, captación, no captación, captación de sodio, gracias a que al promover la entrada de agua, jala más sodio y evidentemente eso disminuye la diferencia de potencial y aumenta la secreción de potasio, ¿no? Gracias a este cambio de electricidad que puede generar este ion de sodio. Pero además, al aumentar la concentración, la reabsorción de agua, disminuimos el flujo tubular. Y el flujo tubular en disminución promueve, ¿no? Promueve, perdón, aló, buenas noches. Muy bien, perdón, disculpen chicos, tenía una llamada. Muy bien, entonces, estos dos efectos que se contraponen hacen que finalmente el potasio no se pueda excretar ni tampoco influya en su menor o en su mayor secreción, ¿no? Entonces, por eso, en realidad, la hormona antidiurética tiene un efecto muy pobre sobre la excreción de potasio. Y aquí está lo que les decía, miren ustedes, el aumento de flujo tubular, o sea, el aumento de cantidad de líquido que pasa a lo largo de los túbulos renales promueve la mayor secreción de potasio. Y la razón es porque uno, aumenta la concentración de sodio, aumenta la entrada de sodio a través de la membrana apical, disminuye el potencial de membrana intercelular, ¿no? Y además aumenta la captación de sodio, además activa la bomba sodio-potasio TPasa, aumenta la permeabilidad para potasio y aumenta la concentración de potasio en líquido tubular. Y todo eso pues genera el aumento de la secreción del potasio. Muy bien, y además hay que entender que hay otra cosa, que no solamente
son los elementos que hemos mencionado, sino también estados patológicos. Por ejemplo, miren ustedes qué pasa cuando hay alcalosis repentina. Aumenta la secreción de potasio, y cuando hay acidosis repentina, pues disminuye la secreción de potasio. ¿Y cómo así se logra? Porque el aumento de la concentración de hidrogeniones inhibe la bomba sodio-potasio TPasa, disminuye por lo tanto el impulso electroquímico para la salida de potasio y además disminuye la permeabilidad de la membrana de potasio. Y esto pues genera en conjunto la menor secreción de potasio. De esa manera, la acidosis metabólica repentina no solamente genera hipercalemia porque actúa sobre promoviendo la salida de potasio de la célula, sino que actúa sobre el mismo riñón mediante los mecanismos que ya les acabo de decir, promoviendo la menor secreción y por lo tanto reteniendo una mayor cantidad de potasio. Entonces miren ustedes cómo la acidosis repentina puede generar esos dos cambios. Y cuando ya la acidosis se vuelve crónica, pues lo que pasa es que hace el revés, más bien tiende a promover la secreción de potasio mediante los mecanismos que ustedes pueden ver allí, y es que eso es aparentemente un mecanismo de compensación y de adaptación del riñón a un estado crónico de acidosis metabólica, ¿no? Muy bien. Por favor, fíjate si hay más interconsultas. Me acaba de llamar una licenciada y soy un paciente de alergia peritoneal, please, por favor. Muy bien. Listo. La caliuresis adecuada, que eso ya la van a ver ustedes. Y esta es una fórmula que no la voy a tomar, porque simple y sencillamente es una fórmula antigua. Se llama la gradiente transtubular de potasio. Es una fórmula mediante la cual nosotros lográbamos tener una mayor pérdida de potasio, no una mayor pérdida de potasio por que hay una división entre la cantidad de potasio urinario por la cantidad de potasio serológico sobre la osmolaridad serológica sobre la serología del potasio por la osmolaridad urinaria. Entonces, cuando esta división me salía menos de 6, determinábamos que eliminábamos una muy poca cantidad de potasio. Cuando nos salía menos de 2, decíamos que era una pérdida extrarrenal, si es que había hipocalemia, y más bien cuando había más de 10, decíamos que hay una excreta normal del potasio, ¿no? En realidad, esta fórmula ya y que finalmente, ¿no? Como les decía, desencadena la respuesta ya sea de de, de potasio. Muy bien, el calcio es un elemento importante, lo vamos a ver ahora. Miren ustedes, el elemento del calcio es, nosotros ingerimos más o menos 1500 miligramos por día, de esos tenemos que 200 miligramos aproximadamente se reabsorben y eliminamos en las heces más o menos 1300. De estos 200 miligramos al día, miren ustedes, nosotros habitualmente lo mantenemos en una reserva o en un depósito, y esa fuente de reserva es el hueso en un 99%, más un 1% aproximadamente de líquido intracelular y 0,1% en el líquido extracelular, ¿no? De esa forma, la orina, miren ustedes, la orina termina eliminando más o menos 200 miligramos por decilitro aproximadamente, ¿no? 200 miligramos por decilitro aproximadamente. Muy bien, entonces eso quiere decir, muchachos, que la mayor cantidad de calcio que tiene nuestro cuerpo está fundamentalmente en forma de hueso. ¿Cómo se llama esa forma de hueso? Es una sal, ¿no? Es una sal que no solamente es calcio, sino también es fósforo, específicamente fosfato. Ese fosfato se llama, conjuntamente con el sodio, se llama la... Muy bien. Doctor, se le escucha abajo. ¿Ahora se escucha mejor? Sí, ahora sí. Muy bien. Entonces, ay, perdón.
Bien, y este gráfico que ustedes ven acá es para que vean cómo se distribuye el calcio en la sangre, ¿no? Miren, ustedes tienen el calcio habitualmente se distribuye unido a proteínas, ¿no? Unido a sales y unido a nada, o sea, calcio iónico. Doctor, ¿cuál es el calcio que cumple las funciones de contractibilidad y todo eso que ya nos ha mencionado? El calcio iónico. Este es el calcio que me interesa mantener normal, ¿no? Sin embargo, cuando nosotros pedimos el dosaje de calcio, habitualmente nos dan el calcio total, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta que el calcio está distribuido en el suero de estas tres formas, unido a proteínas, específicamente albúmina, a sales y unido a nada, ¿no? Por eso es que la cantidad de albúmina puede alterar la cantidad de potasio. Mientras nosotros tenemos menor cantidad de albúmina, ¿no? Mayor potasio libre tendremos, es decir, calcio iónico. Y eso es lo que ustedes pueden ver acá, ¿no? Miren ustedes, el calcio está solo, está unido a albúmina o está unido a sales, que puede ser bicarbonato, citrato, fosfatos, sulfatos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando yo, por ejemplo, lo encuentro en sangre, lo encuentro así, unido? ¿Y qué pasa si yo a eso le agrego el estado de la acidosis, o sea, el estado de aumento de concentraciones de hidrogeniones? ¿Qué creen que pasará? Pues que el hidrogenión agarra la localización habitual del calcio y lo reemplaza. Miren ustedes, eso es lo que pasa. ¿Eso qué promueve como consecuencia? Una hipercalcemia. Por eso es que los estados de acidosis generan mayor cantidad de hipercalcemia. Entonces, el calcio se regula básicamente gracias a la acción de una hormona que se llama como la paratormona. La disminución de la concentración serológica de potasio y de calcio iónico genera el incremento de una hormona sintetizada por las glándulas paratiroides que se llama la paratormona. La paratormona incrementa la reabsorción de calcio en el túbulo distal, incrementa la actividad de la vitamina D mediante la activación a nivel renal, porque la vitamina D se activa primero en el hígado y luego, para poder realizar sus funciones, requiere de la activación renal. Significa que si no hay activación renal, la vitamina D no hace sus funciones. ¿Y cómo se llama la forma activa de la vitamina D? Se llama la 1,25 dihidroxi de doble calciferol, ¿no? Y ese 1,25 hidroxicalciferol también se conoce como el calcitriol, que es la forma activa de la vitamina D, ¿no? Entonces, por lo tanto, la PTH tiene tres efectos. Uno, aumenta la reabsorción de calcio en el túbulo distal, aumenta la activación de la vitamina D y aumenta la resorción ósea, ¿no? Es decir, si el organismo sabe que el principal almacén de nuestro cuerpo de calcio es el hueso, por lo tanto, ¿qué es lo que hace? Le dice, oye, ¿sabes qué? Tienes mucho calcio, yo tengo poco, sacamos hueso. Entonces comienza a sacar calcio del hueso y eso hace que se descalcifique, ¿no? Muy bien. Y además, eso logra una disminución de la excreción de calcio por la orina y es la vitamina D la que actúa sobre el intestino delgado, también actúa sobre el riñón y también actúa sobre el mismo hueso. Pero acá lo particular es que la vitamina D le agrega una función más que es a nivel intestinal. ¿Qué hace? Promueve la reabsorción intestinal de calcio, ¿no? Y esa forma, en un individuo que primero estaba en hipocalcemia, ahora se encuentra en calcemia normal. En el riñón, habitualmente la nefrona, 70% se reabsorbe a nivel del túbulo contorneado proximal, 20% en el asa de Henle y 8% en el túbulo distal. De tal manera que solo perdemos aproximadamente 2% del calcio corporal. Y entonces la paratormona tiene, ya les he dicho, el efecto de la reabsorción ósea, la reabsorción de calcio a nivel renal, pero aquí lo importante es que activa el calcitriol, ¿no? ¿Cómo? Porque actúa sobre el riñón, aumentando las enzimas necesarias para la activación de la vitamina D, ¿no? En su forma inactiva, que activa a calcitriol, que es el 1,25 de hidroxicolecalciferol, más conocido como calcitriol, ¿no? Y tiene sus efectos en el intestino, en el riñón y en el mismo hueso, ¿no? Ya está.
Y en el riñón, miren ustedes cómo es su reabsorción de calcio, 70%, 20%, 9%, 1%. Y aquí lo importante es mencionar las formas de reabsorción de calcio, ¿no? 80% se da por vía paracelular en el túbulo contorneado proximal y 20% de vía transcelular. Es decir, 80% lo hace aquí en la rama ascendente gruesa de la ACG, sobre todo eso es importante, ¿no? Lo hace básicamente por medio de las vías paracelulares. ¿Se acuerdan ustedes que la rama ascendente gruesa del asa de Henle, la acción del RONCA, la acción del NKCC2, altera la carga eléctrica, haciéndolo cada vez más positivo, y esta positividad repelía al calcio y al magnesio para que ingrese por vía paracelular? Esa es el 80% al cual me estoy refiriendo. ¿Ya ven? Entonces, por eso hay que recordar lo que estamos enseñando en las clases pasadas. Y el 20%, pues, es por su propio transportador. ¿Cómo se llama? Doctor, pregunta de examen, TRPV5 y TRPV6. ¿Ya? Es el transportador en la membrana apical del calcio. Y estos son los factores que alteran la concentración de calcio, y eso ustedes lo van a leer, ¿ya? Y vamos a ver ahora el fósforo. Perdón. Muy bien, perdón. Entonces, el fosfato inorgánico, ¿no? El fosfato inorgánico es un elemento importante que como componente es muy parecido al calcio, ¿no? Sus fuentes son prácticamente la misma, a diferencia de que el fosfato, a diferencia del calcio, miren ustedes, lo podemos encontrar en mucha mayor cantidad en el intracelular comparado al extracelular, que el que del calcio, que era 1%, aquí es prácticamente 14%. Y eso es lógico, ¿no? El fosfato está en su forma de sales, no está en forma inorgánica total el fósforo, ¿no? Se encuentra formando habitualmente sales con el calcio. Y además es un elemento muy importante en cosas vitales, ¿no? Por ejemplo, el fosfato está en el ATP, en el ADP de las células. Además, por ejemplo, es un componente importante de los ácidos nucleares, ¿no? Perdón, de los ácidos ribonucleicos, ¿no? El ARN, el DNA. Entonces, es lógico que el fosfato esté en una gran cantidad nada despreciable en el líquido intracelular. Y miren, 86% a nivel del hueso. Era lo que les decía, ¿no? La hidroxiapatita no es solo calcio, es fosfato con calcio. Por eso ustedes van a ver ahora que en general las formas de regular el calcio tienen que ver con las formas de regular también el fosfato. Y eso explica por qué pacientes con disfunción renal tienen todas las alteraciones, y seguramente cuando ustedes hagan clínica, nefrología, entenderán cuáles son. Muy bien, entonces miren ustedes la formación de los riñones, el fosfato, perdón, permite que el exceso se elimine a través de la orina, ¿no? Muy bien. Y entonces, miren, esta es la forma en la que se reabsorbe. Entonces, yo me acuerdo, el fosfato, el doctor Álvaro me dijo que eran elementos que utilizaban el transporte secundario y que lo hacían a lo mismo que tres sustancias. ¿Cuáles eran las tres sustancias que utilizaban el transporte secundario de sodio para reabsorberse en el túbulo contorneado proximal? ¿Cuáles eran? Ya, despierten, despierten, chicos, despierten. A ver, no se acuerdan. ¿Qué pasaba si eso lo preguntaba en el examen? ¿Una vez? Ya, a ver. La reabsorción dependiente del sodio por transporte secundario, ¿se acuerdan? Hasta en la diapositiva estaba, era la glucosa. ¿Quién más? Los aminoácidos. ¿Quién más? Muy bien. ¿Quién más? Falta uno. El lactato, ¿no? Y finalmente los fosfatos, pues, los fosfatos. Eran cuatro elementos, ¿no? Entonces, y lo hacen mediante diferentes transportadores. El sodio fosfato inorgánico A2, NPI 2C,
¿no? Etcétera, que son los principales que ayudan a la reabsorción del fósforo. Miren ustedes que el fósforo se reabsorbe en su forma de fosfato, fosfito o hipofosfito. ¿Por qué, doctora? ¿Por qué diferentes formas de fosfato? ¿Por qué? Porque el fósforo tiene cuatro valencias, es el grupo 2,4,6. Entonces tiene diferentes formas de formar sales, ¿ya? Doctor, ¿cómo se acuerda? Pucha, pero eso es química, nadie se acuerda. El médico tiene que saber todo, si no, no es médico. Ya, muy bien. La paratormona tiene como estímulo principal, hemos dicho, ¿quién? La hipocalcemia. Sin embargo, otro estímulo fundamental de la paratormona es esta, que es el aumento de la concentración de fosfatos. O sea, doctores, la hiperfosfatemia aumenta las concentraciones de... entonces, perdón, la paratormona aumenta gracias a la concentración elevada de fosfato. Entonces, acuérdense, ¿ah? La paratormona se eleva por la hipocalcemia, pero se eleva por la hiperfosfatemia. Acuérdense, voy a preguntar en el examen después, no quiero que lloren. Ya, entonces, eso aumenta la paratormona en sangre, ¿no? Finalmente, eso genera una mayor producción de calcitriol, ya hemos dicho que activa la vitamina D, ¿no? La vitamina D activa la absorción intestinal de calcio, y miren, acá hay un elemento importante, y fósforo. Eso quiere decir que la vitamina D promueve la hiperfosfatemia y también la hipercalcemia. Además, aún disminuye la excreción de calcio, porque quiere más bien que se quede en el cuerpo. Y aquí, en lo que les voy a mencionar, está el principal punto que se diferencia de la vitamina D, que es que la paratormona, si bien es cierto, disminuye la excreción de calcio, o sea, aumenta la reabsorción, aumenta la excreción de fosfato. ¿Qué quiere decir? Que la paratormona es fosfatúrica, o sea, promueve que el fosfato se elimine a través de la orina. Por eso, doctores, un paciente con insuficiencia renal se caracteriza por, 1, hipocalcemia, y 2, hiperfosfatemia, ¿ya? Muy bien. Entonces, expansión de volumen, ¿no? Y la acidosis también pueden generar el aumento de la excreción de fosfato. Y además permiten resorción ósea. Y yo les dije, doctores, el hueso no es solo calcio, que es también calcio y hormona. Por eso la PTH, a su vez, por el efecto de la resorción ósea, elimina calcio y fósforo. Doctor, pero en estos dos puntos se contraponen al de acá. ¿Cómo puedes decir que la paratormona es fosfatúrica? Porque el efecto predominante en cuanto a fosfato es aumentar la excreción urinaria de fosfato. Por eso que en cuentas ciertas es el fosfato se elimina gracias al aparato hormona. Y acá está lo que les decía, miren este gráfico que parece extraído de la NASA, ¿ya? Ahí está, miren dónde está, el PTH saca hidroxiapatita, o sea, saca calcio, saca fosfato, ¿no? Y además promueve la activación de la vitamina 2, la vitamina D, la 1,25 de hidroxicolecalciferol. Esto aumenta la reabsorción de calcio, pero también aumenta la reabsorción de fosfato. Pero miren ustedes, ¿qué hacen el fosfato en el riñón? Es fosfatúrico, que se vaya el fosfato a través de la orina, y más bien en el calcio lo que hace es que más bien se reabsorbe. Muy bien, y entonces la vitamina D, que eso ya lo vamos a ver mucho mejor en endocrino, quiero que vean, la vitamina D tiene como fuente la dieta, pero también tiene como fuente por medio de la piel, ¿no? Alguna vez nos decimos, salgan, salgan, no se queden en su casa jugando juegos, no solamente se queden en su casa leyendo, sino también salgan un rato al parque a leer, es porque, no, miren ustedes, los rayos ultravioleta actúan sobre el colesterol, porque la vitamina D es una hormona que viene del colesterol, ya, miren ustedes, viene del colesterol de la piel y se transforma en vitamina D. Pero esta vitamina D necesita pasar por el hígado para transformarse en 25-hidroxicolecalciferol, que se conoce como calcidiol, y luego este tiene que pasar al riñón. Pero en el riñón, para que la enzima lo convierta en 1,25 de hidroxicolecalciferol, necesita la paratormona. Y además de la paratormona, la caída de la concentración plasmática de fosfato. Estos dos elementos que promueven en la activación del riñón, ¿no? Y esa activación del riñón
pues generan, acá está mal, es el aumento de la concentración de fosfato, ya acá promueven que se active vitamina D, la vitamina D se transforma en calcitriol y tiene los efectos que ya le dije, ¿no? En intestino aumenta la absorción de calcio y fósforo, en riñones disminuye la expresión de fósforo y de calcio. Doctor, ¿pero no dijiste que aumentaba? No, yo te dije que eso hacía la PTH. La vitamina D hace lo contrario, este reabsorbe los dos, ¿no? Reabsorbe los dos. Y la resorción ósea que libera los dos elementos. La calcitonina es una hormona liberada por las células parafoliculares de la tiroides, ¿no? Y que se cree tiene o se describe que tiene la acción contraria a la PTH mediante la promoción de la hipocalcemia, más bien, o sea, tiene los efectos contrarios. Sin embargo, esto que parece muy bonito, en realidad, en fines cuantitativos no lo es. La calcitonina no tiene el poder de la PTH, o sea, que no es capaz de poder normalizar el potasio como sí lo tiene la presencia o la ausencia de PTH. Entonces la calcitonina es más que todo una hormona que ayuda, pero no es que realmente se contrapone como tal, ¿no? Como en endocrino vamos a ver que en realidad el que domina la glucosa la insulina. El glucagón ayuda, se contrapone, pero no es un alto y potente contraproductor a la insulina. Entonces, de la misma forma sucede entre la calcitonina y la PTH. En realidad, la existencia o la ausencia de PTH es la que controla los niveles séricos de calcio, ¿no? Y finalmente les he puesto acá el magnesio porque es un elemento que ustedes van a ver que pocas veces lo describen en los libros de fisiología. La mayoría no le da bola al pobre y en realidad es súper importante. El magnesio actúa a nivel de músculo, de tejido, adiposo, eritrocitos, forma parte de algunas enzimas como cofactor. Entonces, el magnesio, su eliminación es enteramente a través básicamente del riñón y en parte del tracto digestivo. Y acá lo importante mencionar es que el magnesio se caracteriza porque es el único elemento electrolítico que, a diferencia de todos los que ya hemos mencionado hasta el momento, es el único que su reabsorción depende básicamente, miren dónde, en la rama ascendente gruesa del asa de Henle. 70% de la rama ascendente gruesa del asa de Henle reabsorbe el magnesio. Por lo tanto, alteraciones por medio de diuréticos o alguna enfermedad, como la cirrosis tubular renal, generan también alteraciones a nivel del magnesio. ¿Y cómo lo hace? Por vía paracelular, mediante las acciones que ya hemos mencionado, o por vía transcelular, mediante su receptor TRPM6. ¿Ya? Estos son los efectos de las diferentes sustancias en la excreción de magnesio. Muy bien, doctores, hasta ahí nos hemos quedado el día de hoy.